Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Soy Mario Pentón. Como cada semana me acompaña Emilio Morales, quien trabaja en Cuba Siglo XXI, un think tank que analiza pues, la economía cubana, el control militar de los militares, cubanos, ¿no? sobre la economía gaesa. Y hoy vamos a hablar de dos potentes golpes que están sepultando las esperanzas de recuperación de la economía del régimen cubano. Para hablar de eso, bueno, bienvenido Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, mucho gusto. Bueno, veamos cuáles son estos golpes. El primero, reportado por la agencia EFE, que es una de las agencias noticiosas, en este caso española, que tienen mayor cobertura dentro de la isla. El régimen cubano comunicó a varias empresas extranjeras que no van a poder repatriar las divisas que tienen en las cuentas bancarias del país, que en algunos casos ascienden a varios millones de dólares. Un corralito financiero de toda la vida. Emilio, vamos a empezar por el corralito financiero. ¿Por qué el régimen llega a este nivel de tener que hacer un corralito financiero y qué implicaciones directas tiene esto para los acreedores e inversionistas en Cuba? Bueno, lo primero que hay que, la primera reacción es que la medida es porque no tienen dinero. Si el país no produce, no hace exportaciones o han disminuido tanto las exportaciones que casi no tiene ingresos. Y como no tiene ingresos, tiene que acudir a las cuentas bancarias de las empresas extranjeras que están radicadas en el país, que están produciendo internamente y comercializando sus productos en el mercado interno. Pero estas empresas llevan ya 4 años un corralito financiero. Y en esos 4 años le permitían repatriar muy pocas cantidades de dinero para sus países. Sin embargo, ahora la medida ha sido que no pueden repatriar absolutamente nada. Entonces han inventado un cambio de cuenta. Es como que tú tengas una cuenta en Bancos América y Bancos América te dice, no puedes tocar tu dinero ahora, tienes que hacer este tipo de cuenta. Tienes que crearte otra cuenta Entonces, nueva y ajá, solamente puedes meter dinero en esa cuenta nueva si para viene del invertir en exterior. Cuba. Para invertir en Cuba. Sí, tienes que traer el dinero tú. No es que el dinero que tú ganes en el mercado, tú lo vas a poder usar. Entonces, es una nueva cuenta para que tú traigas dinero y lo pongas ahí. Entonces, obviamente, los empresarios extranjeros han visto que, el, que su condición ha llegado a un límite en Cuba. Están al límite de tomar la decisión o de irse o de no producir. Entonces, el dilema de irse es peligroso porque puedes perder la propiedad, hay empresas ahí que han invertido más de 100 millones de dólares en el Mariel, por ejemplo. Entonces, si se van, corren el riesgo de perderlo todo, de perder la inversión. Entonces, lo más que pueden hacer es producir al mínimo posible. Sí, que bajar sus costos. Si en realidad imagínense una fábrica de producir picadillo, como la que tienen ahí, que produce, no sé, 20 toneladas al mes. Bueno, la idea sería producir menos de 1 tonelada en 2 meses. Algo así, ¿no? Para que la gente entienda de cómo van a quedar estos inversionistas extranjeros ahora mismo en Cuba. ¿Qué es lo que están haciendo? Tratando de sobrevivir. Entonces, esto sienta un tremendo mal precedente para el otro inversionista extranjero que está mirando a Cuba como una oportunidad de inversión, que son muy pocos en realidad. Porque fíjate que ni los empresarios chinos ni los rusos han puesto un centavo en Cuba en inversión. Y han dado miles de viajes a Cuba, han hecho miles de reuniones con el gobierno y todavía no acaban de poner un centavo de inversión. Y es por esta razón, por esta sencilla razón, de que ellos saben de que poner una inversión en Cuba es automáticamente perderlo todo, sin garantías de recuperar nada. Entonces, como el país no produce, no genera ingresos, tiene que acudir a meter la mano en el bolsillo que no es de él, que es el bolsillo de otro. Me gustaría, por favor, que nos deje una panorámica también, porque EFE dice, la agencia dice que estos empresarios están tocando la puerta de sus gobiernos, de los gobiernos de sus países. Esto, y me corrige, por favor, yo creo que buena parte de estos empresarios son españoles. Esto podría cambiar la posición de España y de Europa con respecto al régimen cubano. Bueno, mira,
los gobiernos de los empresarios que están en Cuba, usualmente, cuando pasa un periodo de tiempo largo y que Cuba no paga, ellos echan mano a su bolsillo y le pagan a esos empresarios cierta cantidad de dinero para cubrir pérdidas. Pero es que esto es un fenómeno recurrente y que ocurre y ocurre y ocurre y no pasa nada. Y llegó un momento ya de que estas personas están pidiendo a gritos una ayuda y me imagino que estos gobiernos, que no son dos o tres, son varios, van a llamar a contar al gobierno cubano y van a tomar medidas serias. Entonces, ya Cuba no está... El problema es que esto es muy grave en el sentido de que ya no solo es el embargo y el título 3 de la Helms-Burton la que está, como dicen ellos, bloqueando a Cuba. Ellos están autobloqueando ellos mismos, matando las relaciones comerciales con los otros países, con los otros empresarios que no tienen nada que ver ni con la ley Helms-Burton ni con la relación con Estados Unidos, que son los que han echado el pie ahí hace 30, 40 años, los que han estado ahí compartiendo o aguantando toda la bota de ellos arriba, la bota de régimen arriba de ellos, así todo invirtiendo. Entonces, yo creo que ya esto llegó a un tope, ya se cansaron, entonces están acudiendo al gobierno, no para que les paguen, sino para que tomen medidas contra el gobierno cubano. Y finalmente, bueno, hablemos de la deuda externa para terminar esta primera parte y luego vamos a la segunda gran mala noticia. Pero hablemos de la deuda externa que también me decías que está asfixiando la economía cubana. Sí, el tema es el siguiente, como dije, el país no produce, no hay inversiones, no hay una retroalimentación de capital, no entra capital prácticamente en Cuba. En la otra cosa que podía tener el país era tener líneas de crédito para un poco aliviar y generar inversiones y tratar de echar a andar esos sectores de la economía que están destruidos. Eso no existe. ¿Por qué? Porque la deuda externa que tiene Cuba. Nadie va a prestar dinero a un país que no paga, a un gobierno que no paga. Y de ahí vamos a ir a la otra pregunta que tú das. Pero antes de eso, hay que recordar que Cuba, a raíz del deshielo, a Cuba se le perdonaron 42 mil millones de dólares en el 2015 por varios acreedores, incluido su socio Rusia, el Club de París y otros acreedores individuales. Fueron 42 mil millones de dólares. Hoy, al día de hoy, Cuba debe más de 46 mil millones de dólares. Así que en casi 10 años, Cuba volvió a tener la misma deuda que le fue condonada. Y en ese tiempo no pagaron a nadie. Llevan 4 años sin pagarle al Club de París, por ejemplo. A los rusos no le han pagado absolutamente nada. Y los rusos, por eso es que los rusos no invierten. Y los rusos le perdonaron 29 mil millones de dólares. Dejaron 3 mil millones que Cuba tenía que pagar y Rusia hizo el compromiso que ese dinero se iba a usar como fondo de capital para invertir en Cuba. No es que Rusia vaya a dar una línea de crédito. No. Iba a salir de los fondos cubanos, de la deuda que tenían con Rusia y eso se iba a usar como una inversión. Como no lo han pagado, los rusos no han invertido nada. Entonces, China, lo mismo. Cuba ha perdido prácticamente la mitad del comercio con China en los últimos años. ¿Por qué? Porque se han ido todas las empresas que estaban ahí comercializando productos para vender en las tiendas minoristas. ¿Por qué? Porque no les pagan. Entonces, el país está en bancarrota, no tiene liquidez, no hay dinero. La última gota que colma la copa es esta medida que le van a echar mano al dinero de los propios empresarios extranjeros que están en Cuba, que han apostado por el mercado cubano desde hace mucho tiempo y no les permiten ahora repatriar el poco capital que generan ahí. Entonces ya no queda nada. Ya las remesas han disminuido más de un 50%, el turismo ha disminuido un 50% y la exportación de servicios médicos ha disminuido un 60%. Entonces, ¿qué? Y va a disminuir más. Y va a disminuir más. ¿Y qué? No entra nada. Entonces, lo que estamos viendo es que se está acabando. El barco se está hundiendo. Por todas partes está haciendo agua. Y ellos no saben cómo tapar esos huecos. No tienen manera. O no quieren hacerlo. No quieren entender cómo hacerlo. Porque soluciones hay, pero ellos no la quieren usar. Bueno, y en medio de este escenario que definitivamente es catastrófico, Cuba está al borde de una crisis humanitaria en todas reglas, si no está ya en una crisis humanitaria en todas reglas, llega esta otra noticia, ahí les comparto el pantallazo de Diario de Cuba. La Corte Suprema del Reino Unido le da la razón al Fondo de Inversión CRF en su demanda contra el Banco Nacional de Cuba.
¿Qué significa esto, Emilio, para la economía cubana? Y, por supuesto, ¿qué se puede esperar? Bueno, este es un masazo, este golpe es un masazo para esta gente. ¿En qué sentido? Bueno, hay que recordar que esta demanda es una demanda pequeña. Era una primera aproximación de este fondo al cual le deben más de $1.000 millones. Ellos empezaron con esta pequeña demanda a ver qué pasaba. Resultado, la ganaron. Ahora hay otra demanda de $1.200 millones de un banco chino ahí mismo en Londres sobre el gobierno cubano. ¿Qué significa esto? Que ya Cuba no solo está expuesta al embargo y a la ley Helms-Burton, al título 3 de la ley Helms-Burton. Ahora está expuesta a estas compañías que van a ir por los activos que Cuba tiene en el exterior, porque como no le pagan, van a ir por los activos. Entonces, ahora se va a producir una especie de noche de cuchillos largos si Cuba no se sienta a negociar, y que parece no va a ser el espíritu de ellos. Entonces, con este dictamen, Cuba se atornilla en un banco como uno de los destinos de más alto riesgo de inversión en el mundo. ¿Por qué? Porque no paga, está demostrado, y van a ir arriba de ellos. Entonces, cualquier inversionista que esté mirando eso no va a poner un centavo en Cuba, porque él puede ser, digamos, un conejillo de India en esta cacería. Porque si hace una empresa mixta con Cuba, pueden ir por esa empresa mixta y va a perder su dinero. Entonces, están cercados por todas partes. Y esto es como que prácticamente la tumba del sistema. Y Emilio, por ejemplo, hay inversiones del régimen cubano. Me llama mucho la atención. Hoy estaba leyendo un artículo de Reuters que contaba cómo Bashar al-Assad, el dictador de Siria, antes de irse, organizó 4 vuelos con todo el dinero que pudo. Se llevó millones de dólares en cash, con todos los documentos de toda la red de empresas fantasmas que tenía para dominar la economía. Y justamente por eso me viene a la mente, por las empresas fantasmas y demás. Ahora, las empresas que son propiedad del régimen cubano, como por ejemplo el Javin Bank, que está en Gran Bretaña, ¿esto pudiera utilizarse como activo para recuperar parte de ese dinero que Cuba deuda? Yo creo que sí. Está a ver en los abogados de esta compañía cuáles son los próximos pasos. Porque el Javin Bank no es un banco grande, pero sí es un banco que guarda el dinero de cientos de empresas cubanas que están sumergidas en paraísos fiscales. Guarda las transacciones y tiene todo ese secreto de dónde está el dinero, ¿no? Entonces, por ahí puede empezar la purga. Y sería fulminante, realmente, sería fulminante si van por ese banco. Porque ahí van a salir los secretos que nosotros no nos imaginamos que existen ahí. De la cantidad de empresas que tienen escondiendo dinero y haciendo lavado de capital. Exacto, y también, bueno, todas las empresas que tienen en Panamá y en otros lugares del mundo, justamente para burlar el embargo, para mantener a flote al régimen y para darle a los militares lo que necesitan, el dinero que necesitan para reprimir al pueblo. Mira, muchísimas, sí, adelante. Quería decirle a la audiencia que está mirando esto que no crean nada de lo que está diciendo el gobierno cubano. Mira, si vamos a visualizar en qué estado está el gobierno cubano ahora mismo, yo les puedo decir que este es el momento más vulnerable de la historia de este régimen. Imagínense que un huracán va sobre Cuba ahora mismo. Y en este instante, el centro del huracán está posicionado arriba de Cuba, con una calma total. O sea, cuando el centro del huracán llega a un punto, en ese punto no pasa nada. Solo basta que se mueva un poco para que entonces todo el borde de ese huracán arrase con Cuba. Bueno, en este momento Cuba está en ese ojo de ese huracán. Y en ese huracán están la deuda que tienen, los acreedores atrás de ellos para que les paguen, los inversionistas que están en Cuba inconformes porque le llevan robando un montón de años su dinero, que ahora no se lo dejan de repatriar. El descontento popular que hay en Cuba, toda la industria energética destruida, todo lo que sabemos, todos los problemas de que no hay medicina, que el servicio de salud es una porquería, que el cubano vive apenas respira, etcétera, etcétera. Todo eso junto, más todas las medidas que va a tomar la administración Trump, más la ley Helms-Burton, más el embargo,
más todo lo que viene. Cuando ese huracán se mueva un poquito, se acabó aquello. Ahora estamos en el centro del huracán, posicionado ahí. Hace 2 meses no pasa nada, todo está ahí en un limbo, pero cuando es como que el huracán está posicionando a ver cuándo es que arranca. Y puede ser en cualquier momento. Y por supuesto aquí estaremos para contarlo. Así que muchísimas gracias, Emilio Morales. Gracias a todos también por la sintonía. Los invito a suscribirse al canal de YouTube para mantenerse al día con las noticias de Cuba, también noticias de inmigración y del sur de la Florida. Gracias, Emilio. Gracias a ti. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.